Buenos días, hermanos. Todavía días. Gracias a Dios por la oportunidad de poder estar juntos nuevamente. Es un privilegio estar aquí una vez más y gracias a Dios por ello, porque nos permite estar reunidos nuevamente y con la oportunidad de cantarle, de alabarle, de honrarle a Él, porque lo merece y nos da el privilegio y es bueno para nosotros, y nosotros también tenemos la necesidad de expresar nuestra adoración a Él. Y gracias a Dios una vez más porque tenemos el privilegio y la libertad de abrir su palabra, de escuchar su consejo, de escuchar su voz a través de la palabra predicada, y que esto sea para gloria suya y para edificación de la iglesia. Como leímos en la lectura bíblica hace unos momentos, nos corresponde estudiar Filipenses capítulo 1 del 19 al 26, pero el día de hoy vamos a ver solamente una parte, solo vamos a ver del 19 al 21, y de verdad que en estos breves versículos de Pablo a los filipenses encontramos mucha sustancia, mucho aprendizaje para nuestras vidas, y deseo, anhelo que pueda transmitirles de la mejor manera, con la ayuda de Dios, esta enseñanza. Vamos a iniciar este momento pidiendo la guía y la dirección de nuestro Dios para que Él nos acompañe en este momento. Oramos. Padre, te damos gracias una vez más por este momento, por el privilegio que nos das de estar juntos, de estar reunidos, por la oportunidad de, a través de tu Santo Espíritu, tener una misma fe, un mismo sentir, un mismo corazón. Gracias, Padre, por tu bondad tan grande, tan maravillosa. Gracias, Señor, porque podemos ahora abrir tu palabra y podemos aprender de ella. Padre, queremos rogarte, queremos suplicarte que tu Santo Espíritu esté con nosotros, que Él obre en la vida de cada uno de nosotros al escuchar tu palabra, que sea Él quien nos haga entender esta verdad que vamos a meditar, que sea Él hablando a nuestras vidas, Señor. Abre nuestra mente, nuestro corazón, despeja nuestra mente, Señor, para poder estar atentos a tu palabra, a tu consejo, y permite que esta semilla de tu enseñanza que será sembrada en nuestros corazones pueda germinar en nuestras vidas, pueda tocar las fibras más sensibles de nuestro ser, pueda transformarnos a través del poder de tu Santo Espíritu, y podamos, Señor, como iglesia tuya, como hijos tuyos, dar fruto agradable a ti, bendito Señor. Te lo rogamos, te lo suplicamos, que este tiempo sea de honra y de gloria delante de tu presencia. En el nombre y en los méritos de nuestro Señor Jesucristo te pedimos todo esto. Amén. Le titulé el mensaje del día de hoy, el ardiente anhelo de magnificar a Cristo. Y quiero que pongan atención en estas imágenes que utilizamos para la postal, porque vamos a meditar un poquito acerca de esas imágenes y a profundizar y a tratar o a obtener una aplicación de esto que estoy tratando de ilustrar, de transmitir. Y quiero iniciar con una pregunta, como regularmente intento hacerlo. ¿Has utilizado alguna vez un telescopio? ¿Alguien aquí alguna vez ha visto las estrellas, el sol, quizá la luna, utilizando un telescopio? No precisamente un telescopio así enorme, gigante, quizás uno pequeño, quizás hasta alguno casero, pero ¿alguna vez han utilizado un telescopio? ¿Alguien? ¿Qué tal esa experiencia? ¿Qué tal el hecho de en alguna noche estrellada, sobre todo hace muchos años, bueno, porque recientemente yo no recuerdo noches estrelladas tan claras y con tantas estrellas como hace unos 30 años. Estaba yo muy, muy pequeñito, pero medio lo recuerdo.
pero había hace mucho tiempo noches muy, muy estrelladas en donde salíamos en las noches a disfrutar precisamente de ver las estrellas, pero lo único que veíamos eran puntitos blancos, ¿cierto? Lucecitas allá en la distancia. Y muchas veces, y esa era toda nuestra experiencia, no teníamos ni idea de cómo eran realmente esas estrellas, esos astros, ¿cierto? Hasta que, repito, si en alguna oportunidad hemos tenido la oportunidad de usar un telescopio, o quizá hemos podido ver ahí en el internet, en videos, quizás en algún documental en la televisión, estos estudios del espacio exterior en donde ya nos muestran imágenes de cómo son realmente la luna, los planetas, las estrellas más lejanas. ¿Las han podido ver? Por ejemplo, aquí vemos un poco más de cerca cómo es la luna y ya podemos darnos una idea un poquito mejor de cómo es en realidad, porque nosotros solamente la vemos a lo lejos y parece, sobre todo en octubre, un farol enorme, grande, blanco, o una rueda de queso, muchos dicen, pero así es un poco más como realmente parece la luna. ¿Han visto alguna vez Júpiter? Estos son unos detalles un poco más cercanos de cómo es el planeta Júpiter en realidad. O no sé si alguna vez has visto Saturno y sus famosos anillos, que en realidad son millones de pedazos de piedra, de roca que están circulando, dando vuelta alrededor de ese planeta. Así es un poco más como se ven realmente. Entonces, quiero iniciar con esta ilustración, con hacerte pensar la función de un telescopio. Un telescopio nos hace ver cosas distantes de manera más cercana y poder comprender de mejor manera cómo son esos objetos que estamos viendo. Entonces quiero que te quedes con esta idea, con esta información ahí en tu mente mientras comenzamos la meditación, porque vamos a llegar a un punto en donde vamos a encontrar una aplicación para esto. A la carta de Pablo a los Filipenses, que estamos estudiando actualmente, se le conoce también como la carta del gozo. Y esto es increíble, debe resultar increíble para nosotros, porque ¿en qué circunstancias fue que se escribió Pablo? Que escribió Pablo a los Filipenses. Estaba preso, estaba privado de su libertad. Y a pesar de esa situación, a pesar de esas circunstancias, en general el contenido de la carta a los Filipenses resalta mucho el gozo que Pablo sentía, el gozo que el creyente siente al estar unido a Cristo. Al ser una carta relativamente breve, solamente 4 capítulos, en Filipenses Pablo menciona palabras como gozo, gozarse o regocijarse hasta 18 veces. De hecho, es la palabra o el concepto o la idea que más se repite en la carta a los Filipenses. Por eso se le llama también la carta del gozo. Y repito, es contrastante darnos cuenta de las circunstancias que vivía Pablo estando encarcelado, y no solo eso, sino la semana pasada veíamos otra de las circunstancias que él vivía y que a pesar de eso, él escribiera enfocándose en el gozo que debe haber en el creyente. Repito, la semana pasada veíamos ahí en Filipenses, capítulo 1, del verso 12 al 18, que Cristo era predicado. Aún mientras Pablo estaba encarcelado, muchos tomaron ánimo y comenzaron a predicar al Señor con sinceridad, pero había otro grupo de creyentes que se decían ser creyentes, que quizás sí lo eran, pero que llegaron a predicar a Cristo con motivaciones incorrectas, con propósitos incorrectos, específicamente con el propósito de causarle burla o mofa al apóstol Pablo. Tenían envidia de él y ellos querían predicar a Cristo, pero por contienda, por rivalidad para con el apóstol Pablo. Entonces imaginemos un poco más las circunstancias de Pablo. Está preso ahí en la cárcel en Roma, no puede salir. Y recordemos cuán importante era disfrutar de la libertad para Pablo.
en el sentido de predicar el evangelio, porque Pablo no es que quisiera estar libre para disfrutar de la vida como tal, no es que Pablo quisiera gozar de libertad para, voy a viajar, voy a conocer este otro continente, otra ciudad que no he tenido la oportunidad de conocer. Sin duda Pablo tenía el deseo muy profundo de estar en libertad, no de estar en prisión, ¿cierto? ¿Y cuál habría sido el propósito de que Pablo deseara estar en libertad? Predicar a Cristo. Esa era su meta, esa era su propósito, y lo veíamos ahí cuando estudiábamos Hechos en los diferentes viajes misioneros, y recuerdo específicamente en el primer viaje misionero cuando visita las ciudades de Galacia, Listra, Iconio, Derbe, en donde ¿cómo lo recibieron? Con rechazo, con mofas, con insultos, pero no solo eso, sino con golpes, con martirio, y en una ocasión llegaron a golpearlo, a lapidarlo hasta el punto de pensar que ya estaba muerto. Dejaron de apedrearlo porque pensaron que ya estaba muerto. ¿Y qué es lo que nos narra la Biblia? Que al siguiente día, ¿qué hizo Pablo? ¿Se fue al hospital? ¿Se fue a resguardar con sus amigos? No, se fue a la siguiente ciudad. ¿Y qué se puso a hacer? A predicar la palabra del Señor. Entonces, imaginemos esas circunstancias e imaginemos que en medio de esas circunstancias Pablo enfoca el gozo en la carta a los Filipenses, y específicamente en este pasaje que vamos a estar meditando. Y la semana pasada ese pasaje del 12 al 18 terminaba con estas palabras. Dice Pablo: ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto ¿qué? Me gozo y me gozaré aún. ¿Cuál era el gozo de Pablo? Que Cristo fuera predicado, aún por envidia, aún por contienda, aún por rivalidad en contra de él, pero él se gozaba en que el nombre de Cristo se diera a conocer. Ese era el mayor gozo de Pablo aún en esas circunstancias. Y eran difíciles las situaciones que él vivía. Estaba encarcelado, repito, y le habían sucedido muchas cosas, no solo en ese tiempo reciente, sino a lo largo de todo su ministerio, desde el momento en que conoció al Señor ahí en Hechos 9, en que el Señor se le reveló, y de hecho cuando se le revela le dice: te mostraré cuánto te es necesario padecer por causa de mi nombre. Y su ministerio, su vida a lo largo del tiempo fue marcada por el sufrimiento, por la persecución, por el rechazo, pero él nunca dejó de predicar el evangelio. Y comienza este pasaje, esta parte, sección de Filipenses, con el versículo 19, en donde dice: porque sé que por vuestra oración, refiriéndose a los filipenses, sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Pablo estaba confiado en que habría de llegar el momento en el que sería libertado. Todas las cosas que habían sucedido también eran por causa del plan de Dios. Y él confiaba en que habría de ser puesto en libertad nuevamente para seguir con su ministerio, para seguir predicando la palabra. Pero dice este versículo: sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Y aquí nos da un punto importante de cómo él creía que vienen las respuestas de Dios a nuestras oraciones, a nuestras necesidades. Por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo. Recordemos que en el versículo 12, que también veíamos la semana pasada, él comenzaba diciendo: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Todas estas circunstancias que él vivía, el hecho de estar encarcelado, el hecho de haber sido golpeado, perseguido en su ministerio, el hecho de ahora ser objeto de burla de otros cristianos que tenían rivalidad con él, todo eso tenía un propósito dentro del plan de Dios. Dios seguía en control de todas las situaciones. ¿Y cuál era ese propósito?
aún de estar en esas circunstancias para Pablo? El progreso del Evangelio. Y repito, Pablo se gozaba en ello, no importaba que hubiera alguna situación contradictoria, adversa para él en sí mismo, en su propia persona, privándole de la libertad y siendo objeto de burla de los demás. Él sabía que todo eso era para progreso del Evangelio. Entonces, repito, él tenía la confianza, tenía la esperanza de ser libertado nuevamente y de tener la oportunidad de seguir proclamando el Evangelio. Y ese era su gozo. Repito, versículo 18, y en esto me gozo y me gozaré aún. Pero repito, la manera en que Pablo esperaba y creía que vienen las respuestas de parte de Dios para el creyente es a través de la provisión del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a actuar en nuestras vidas. Él conoce nuestras necesidades, Él conoce nuestras circunstancias y en ese momento conocía la situación de Pablo y Pablo estaba confiado en que el Espíritu Santo iba a venir a ayudarle, pero algo especial dice ahí en el versículo 19, por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo. Es cierto que el Espíritu actúa en nuestras vidas, pero es importante que la iglesia esté juntamente orando por esas peticiones, por esas necesidades. Y aquí viene la primera enseñanza que hoy podemos aprender de este pasaje. Muchas veces no le damos la importancia necesaria a la oración en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar o en nuestra vida como iglesia. Queremos que Dios actúe, queremos que Dios nos ayude, queremos que Dios nos provea de la solución de las necesidades que padecemos, pero nos olvidamos de estar pidiéndole en oración. Y según este versículo, el 19, Pablo dice que por vuestra oración y la suministración del Espíritu Santo, esto iba a resultar en su liberación. Es decir, que actúan conjuntamente el Espíritu Santo con la oración activa de la iglesia. Hermanos, necesitamos fortalecer nuestra vida de oración, necesitamos alinearnos a la voluntad de Dios y conforme a esa voluntad que Dios ha marcado para nuestras vidas, estar pidiendo constantemente en oración por nuestras necesidades. Por supuesto, Dios quiere ayudarnos, quiere proveer las necesidades que cada uno de nosotros tenemos, pero tenemos que fortalecer nuestra vida de oración y en todos los niveles, en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar, en nuestra vida como iglesia. Si queremos ser una iglesia fuerte, una iglesia fiel al Señor, es importante fortalecer nuestra vida de oración, que muchas veces descuidamos. Eso es lo que Pablo enseña ahí en el versículo 19. Él tenía la certeza, la esperanza de ser puesto en libertad nuevamente para continuar con su ministerio. Y continúa diciendo en el siguiente versículo, en Filipenses 1:20, encontramos estas palabras: conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Entonces, repito, Pablo en los versículos anteriores ya les estaba poniendo al tanto a los filipenses de cuáles eran las circunstancias de su vida en ese momento, de estar encarcelado, de estar siendo objeto de burla, pero que a pesar de eso él tenía un gozo. Y ahora continúa Pablo comentando cuál es su sentir respecto al futuro de su vida, porque acababa de relatar el presente, lo que estaba viviendo, y nos menciona que él se gozaba en esas circunstancias que vivía, pero ahora nos habla un poco acerca de su futuro y quiero centrarme en estas palabras en rojo: conforme a mi anhelo y esperanza. Pablo tenía un anhelo, Pablo tenía una esperanza. Vamos a ver en qué consisten ese anhelo y esa esperanza. ¿Qué significa o qué entendemos por la palabra anhelo?
generalmente la asociamos con un deseo, con un sueño, con un propósito, con una meta quizás que alcanzar, ¿cierto? En el griego original nos aparece la palabra, está un poquito difícil de pronunciar, apokaradokian. Esta palabra es la que encontramos originalmente ahí en Filipenses 1:20, que se traduce como anhelo según la Reina Valera del 60. Pero esta es una palabra compuesta. La palabra karadokian significa anhelo, pero tiene antes un prefijo que lo que hace este prefijo es agregarle una intensidad muy alta. Es decir, que no era cualquier anhelo, no era un simple deseo, no era una simple meta o un propósito superficial en la vida de Pablo. Este anhelo, este ardiente anhelo, era el motivo de la vida de Pablo. Era la prioridad en la vida de Pablo. La Nueva Versión Internacional traduce correctamente o de mejor manera este concepto y dice: mi ardiente anhelo y esperanza es que en nada seré avergonzado. Entonces no era un simple anhelo de Pablo, no era una meta o un propósito de principio de año que, como a muchos de nosotros o a mí en muchas ocasiones me ha pasado, que pasan semanas o quizá un par de meses y no logré mi meta, ya la incumplí. No sé a cuántos nos ha pasado. No era uno de estos propósitos de año nuevo. Pablo tenía un ardiente anhelo, algo que era prioridad en su vida y algo que estaba por encima de las demás circunstancias que él vivía. Pablo vivía con la firme determinación de que este ardiente anhelo fuera una realidad en su vida, sin importar sus circunstancias. Este era el anhelo y la esperanza de Pablo. Con esta intensidad vivía Pablo el cristianismo. ¿Cuál era ese anhelo? Podríamos pensar en que podría anhelar estar en libertad. Podríamos pensar en que esas personas que predicaban a Cristo por contienda, por hacerlo a él objeto de burla, que eso dejara de suceder. Quizá ese pudiera ser el anhelo de Pablo. Pero ¿qué es lo que nos dice este versículo? ¿Cuál era el anhelo de Pablo? De que en nada sería avergonzado. ¿Por qué situación podría Pablo sentirse avergonzado? Sin duda no sería agradable estar ahí encarcelado ni ser el objeto de burla de otros cristianos. ¿Pero eso le avergonzaría a Pablo? ¿Eso sería el motivo de sentirse avergonzado según este pasaje, según estas palabras? Pablo no había hecho nada malo para merecer estar encarcelado. ¿Por qué había sido encarcelado? Por causa del evangelio, por predicar la palabra. Estaba encarcelado de manera ilegal. Sin embargo, Pablo no se estaba avergonzando de esa situación. El motivo de la vergüenza que podría llegar a sentir Pablo es que en medio de esas circunstancias, en medio de que todo pareciera una nube gris alrededor de su vida, Cristo no pudiera ser reflejado a través de él. A eso se refería Pablo, en que eso podría llegar a causarle vergüenza. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos sentido o hemos vivido situaciones difíciles, adversas? ¿Y cuánto nos hemos preocupado por nuestra imagen, por el qué van a pensar de mí, por el qué va a hacer de mí, por el cómo voy a salir de esta situación? Pablo estaba confiado en que Dios iba a actuar en su vida y lo que a él le preocupaba, lo que para él era este ardiente anhelo, era que en medio de esas circunstancias él pudiera seguir reflejando lo grande que era su Cristo.
lo grande y maravilloso del Dios que le había salvado. Entonces, repito, recordemos estas circunstancias. Pablo estaba encarcelado, Pablo era objeto de burlas y de menosprecio, pero la vergüenza para Pablo era que no fuera Cristo magnificado en su vida y en su cuerpo. Continúa diciendo este versículo 20, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo. Este era el ardiente anhelo de Pablo, esto era su propósito en la vida, su motivo para existir, la prioridad en toda su lista que seguramente podría tener. Que Cristo ahora, en esas circunstancias que él vivía, pudiera ser magnificado. ¿Te imaginas esto? ¿Puedes comprender, puedes captar que el anhelo más grande, el anhelo que está consumiendo la vida de una persona, sea reflejar de mejor manera cada día a Cristo a través de su vida, en su cuerpo? La palabra que encontramos ahí en el original griego, ahí para traducir magnificar, es la palabra megaluno, que significa literalmente hacer grande o declarar grande o aumentar o exaltar. Este era el propósito de Pablo, hacer a Cristo más grande en su vida, en su cuerpo. Aumentar la imagen de Cristo en él, exaltarla en él. Otras traducciones utilizan esas palabras. Que Cristo fuera exaltado, que Cristo se hiciera más grande a través de la vida, a través del cuerpo de Pablo. Y quiero mostrarles un par de ilustraciones y vamos a llegar a lo que mencionábamos en un principio. En nuestro contexto actual hay dos instrumentos que se utilizan dentro de la ciencia para explicar este concepto de hacer más grande, de aumentar o de exaltar. Y uno de esos instrumentos es el microscopio. Todos alguna vez usamos un microscopio, ¿verdad? Quizás en la secundaria más probablemente. Yo recuerdo ahí esas clases de laboratorio en donde íbamos al microscopio y metíamos cualquier cosa, ¿verdad? Hojas, polvo, metíamos muchas cosas, y entonces veíamos a través de los lentes del microscopio y veíamos y nos sorprendíamos, ¿verdad?, de lo que encontrábamos a través de esos lentes. ¿Qué es lo que hace este instrumento, este microscopio? Es un instrumento óptico o electrónico diseñado para ampliar la imagen de objetos muy pequeños que no se pueden ver a simple vista, ¿verdad? ¿Qué pasa si metemos una hoja de un árbol ahí en el microscopio? Vamos a encontrar cosas que no somos capaces de ver a simple vista por su tamaño tan diminuto. Nuestros ojos no tienen esa capacidad, entonces utilizamos este instrumento para hacerlo más grande y poder ver a detalle las características de ese objeto que estamos observando. Sin embargo, quiero que sea claro para todos ustedes que no es este concepto al que Pablo se refiere. En primer lugar, porque en ese tiempo no existía el microscopio. Pero de ninguna manera Pablo quería dar a entender que íbamos a hacer ver más grande a Cristo. Eso no puede ser posible. Cristo es grande y nosotros no podemos hacerlo más grande de lo que Él ya es. Por otro lado, tenemos este otro instrumento, que es el que les mencionaba en un principio, es un telescopio, y repito, algunos hemos tenido la oportunidad de utilizarlo, de ver a través de él, y este instrumento consta de lentes o espejos curvos. ¿Y cuál es su función? Nos permiten ver de manera más grande un objeto lejano, de manera que podíamos ver esas imágenes de la luna,
de Júpiter, de Saturno, de algún otro planeta, que repito, si nosotros quisiéramos verlo a simple vista, si fuera posible, lo único que veríamos sería un puntito de luz allá a lo lejos. Pero viendo a través del telescopio, veríamos muchos más detalles de cómo son esos planetas, de cómo son esas estrellas que son unos monstruos inmensos, pero que están demasiado lejos, pero el telescopio nos permite verlos con más cercanía, como si estuvieran más cerca. Un pastor, hablando acerca de este concepto de ser telescopios espirituales, menciona lo siguiente: un telescopio hace que cosas que son inimaginablemente grandes, pero que nosotros vemos como pequeñas a causa de su lejanía, se vean más como realmente son. ¿Comienzas a entender este concepto de un telescopio espiritual? Hace que cosas que son inimaginablemente grandes, nuestro Cristo es grande, amén. Nuestro Cristo es inimaginablemente grande, pero que muchas personas lo ven pequeño a causa de su lejanía. ¿Quiénes pudieran ser esas personas? Podemos salir aquí a la calle y encontrar infinidad de personas que puedan tener esta idea de que Cristo es pequeño, de que Cristo está lejos. Y entonces, nuestra función, ¿cuál es? De que a través de nosotros, ese Cristo a quien ellos ven lejano, a quienes ellos ven pequeño, ellos lo puedan ver más como realmente es. Tú y yo, hermanos, tenemos que ser telescopios de Cristo. Tú y yo tenemos que reflejar a detalle las características, las cualidades, los atributos de Cristo. Quiero profundizar un poquito más en esta imagen. Ahí está una representación aproximada de lo que serían los tamaños, las dimensiones de los planetas de nuestro sistema solar, y vemos ahí unas pelotitas, hay algunas aquí en esta esquina que casi ni se ven, pero por ahí vemos a Júpiter, Saturno, más planetas, y esa esfera grandotota, ¿cuál creen que es? Es el Sol. Podemos captar un poquito la dimensión del Sol con la Tierra, que está por aquí, la pequeñita, de las más pequeñitas. ¿Se imaginan de qué tamaño es el Sol en comparación con la Tierra? Y nosotros, ¿de qué tamaño lo vemos? Por causa de la distancia y de la lejanía. Y esto es únicamente dentro de nuestro sistema solar. Pero fuera de nuestro sistema solar existen millones de galaxias, millones de planetas, estrellas, soles, aún mucho más grandes que lo que es el Sol. Aquí les muestro otra imagen. Ahí en el cuadro número 1, arriba a la izquierda, está Mercurio, Marte, Venus y está la Tierra, la más grande, en el cuadro número 1. Pero pasamos al cuadro número 2 y comienza con la Tierra. ¿Ya viste de qué tamaño está? Y lo compara con planetas más grandes, Saturno, Júpiter. Pasamos al cuadro número 3 y el más pequeñito es Júpiter. Y nos muestra más planetas, más estrellas, más soles. Cuadro número 4, hay más estrellas, más soles. Y vamos avanzando. En el último cuadro, en el número 6, están los soles o las estrellas más grandes que se han descubierto hasta la actualidad. Una de ellas se llama Canis Majoris, la otra se llama, la más grande, la que aparece hasta el final, se llama Uge Scuri. ¿Te das idea de cuán grandes son los planetas? ¿De cuán grandes pueden llegar a ser un sol? Un planeta que nosotros, repito, vemos muy pequeñito por causa de la distancia, de la lejanía. Bueno, quiero dejarte con este dato. La Tierra cabe 1.300.000 veces dentro del Sol. Si nosotros pudiéramos de alguna manera meter
tierras dentro del Sol, cabrían 1.300.000 tierras dentro del Sol. Ya captamos un poquito la idea de qué tan grande es el Sol. Bueno, el Sol cabe, ayúdenme, 9.300 millones de veces en la estrella Canis Majoris, que era una de las últimas que estaba en el cuadro número 6. Y nosotros, repito, ¿cómo los vemos? Como una lucecita ahí en la distancia. Pero si lo vemos a través de un telescopio, podemos ver un poco más su tamaño, su dimensión, sus características y no simplemente ver una lucecita allí en la distancia. El ardiente anhelo de magnificar a Cristo. Comienzas a identificarte con este punto, con esta idea, con este deseo que quemaba, que consumía la vida de Pablo. Él deseaba de manera ardiente, ferviente, magnificar a Cristo. Que cuando una persona lo viera a él, pudieran ver un telescopio a través del cual veían las características de un Cristo grande, de un Cristo maravilloso, de un Cristo lleno de amor, de bondad. Ese era el ardiente anhelo de Pablo. Reflejar a Cristo de manera grande, magnificarlo. ¿Cómo iba a hacerlo? ¿Cómo somos nosotros los cristianos llamados a magnificar también a Cristo en nuestras vidas? Continúa diciendo Pablo ahí al final del versículo 20 y redundando o repitiéndolo con el versículo 21. ¿Cómo vamos a magnificar a Cristo? ¿O por vida o por muerte? Y viene este texto tan famoso que seguramente la mayoría de nosotros no sabemos de memoria, Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Repito, el anhelo de Pablo era magnificar a Cristo y tenía que hacerlo o por vida o por muerte. Y vamos a enfocarnos en el primer paralelismo que encontramos al final del 20 y en el 21, o por vida. Tenemos que magnificar a Cristo en nuestra vida. Y dice la primera parte del 21, porque para mí el vivir es Cristo. ¿Qué significa que el vivir para nosotros sea Cristo? Pero antes de tomar ese concepto completo de que para nosotros el vivir sea Cristo, yo quiero preguntarte en solamente una palabra, ¿qué es vivir? ¿Qué es vivir? Y el mundo de hoy, el sistema de hoy, quiere distorsionar todas las ideas, todos los conceptos que Dios quiere que nosotros entendamos. Y Satanás está empeñado y trabaja incansablemente por distorsionar los conceptos de Dios para la humanidad. Y no necesariamente busca muchas veces perdernos a los 180 grados de la idea que Dios quiere que comprendamos. Si Satanás logra desviar nuestra mirada un poquito del punto central, eso es un comienzo para Satanás. A partir de ahí, él continúa trabajando una vez que ha desviado nuestra mirada de Cristo en cada vez irnos apartando más y más y más de Dios. Y repito, hoy en día el mundo, el sistema del mundo trata de darnos ideas diferentes de lo que es vivir. Y hay muchas, el día de hoy, muchas filosofías de vida. ¿Lo has escuchado alguna vez? Filosofías de vida. Muchas personas tienen filosofías de vida como las siguientes. Hay muchísimas, solo voy a mencionarte algunas a manera de ejemplo, pero para muchas personas el vivir es simplemente existir. Nunca se detienen para preguntarse si la vida podría tener algún otro significado. Viven en un ciclo sin fin. Amanece, despiertan, se
dan un baño, se sientan a desayunar, salen a trabajar, van a comer, regresan de comer a trabajar, regresan a la casa, están un rato con su familia y se van a dormir. Y al día siguiente, ¿qué crees que hacen? Lo mismo. Y al día siguiente lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Y para muchas personas el vivir es simplemente existir dentro de este ciclo interminable. Para muchos otros, la vida es solamente una experiencia epicúrea. ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? Bueno, este tipo de personas piensan de la siguiente manera: dado que mañana nos vamos a morir, hoy vamos a comer y a beber. Es decir, a disfrutar de la vida, no importa lo que pase, no importan las consecuencias, finalmente todos nos vamos a morir. Y esa es su filosofía de vida. Para ellos, esa manera de pensar y esa manera de vivir es eso, es el vivir. Para otros, la vida es una experiencia estoica. ¿Y eso con qué se come también? Bueno, ellos piensan de la siguiente manera y viven así. Ya que la vida está llena de problemas, de dolor, de sufrimiento, lo único que nos queda es resignarnos y sufrir mientras le hacemos frente a esta vida oscura. ¿Te ha tocado encontrarte con personas así? Que siempre lo ven todo negro, que en cualquier situación siempre encuentran el punto negativo de la situación. Hay una persona con la que ocasionalmente platico y es creyente, es cristiano, pero yo he aprendido una frase que él siempre menciona en cualquier plática que tengamos. Él siempre dice: la vida es triste. La vida es triste. Siempre lo menciona cada vez que platicamos. Él siempre encuentra el lado negativo de la vida y aún siendo creyente. Hermanos, que nuestro enfoque siempre esté en las cosas de Dios, que no permitamos que Satanás, repito, nos desvíe ni siquiera un poquito de ese punto central. Otra filosofía de vida, otros piensan o viven la vida como una experiencia cínica. ¿En qué consiste esto? Bueno, en vista de que no hay esperanza, ya que este mundo va de mal en peor, no nos resta más que vivir de una manera desfachatada y sin vergüenza. ¿Te ha tocado conocer o convivir con personas así, que piensan de esta manera, que viven de esta manera? Este tipo de personas cada vez van más en aumento, cada vez más personas piensan así y viven así. No hay esperanza en este mundo, ya no importa lo que hagamos, no importa si nos destrampamos, si nos desatamos por completo, y viven de una manera desfachatada y sin vergüenza. Para otros, la vida es solo una experiencia humanista, es decir, ellos piensan que el universo de manera caprichosa nos arrojó en la tierra, ya estamos aquí, ¿cómo llegamos? ¿Quién sabe? Pero ahora nos toca descubrir el significado y el propósito de nuestra existencia. Y a través de los años, entonces el hombre va evolucionando, va creciendo, va siendo cada vez mejor y descubriéndose cuán grande es el hombre. Esa es la experiencia humanista, centrados en sí mismo y en la evolución del hombre, de nuestra mente y de nuestra capacidad. Para muchos otros, la vida no es más que una experiencia religiosa. Y aquí espero no confundirlos, no quiero confundirlos, porque esta no es la filosofía de vida del cristianismo. Esto no es como un cristiano debe vivir. Esto es una distorsión de lo que debiera ser el cristianismo. Estas personas que solamente se centran en una experiencia religiosa solamente viven pensando en
en que lo único importante es lo que ellos hacen para ayudar a Dios. El punto principal no es Dios, ni es su provisión, ni su bondad, ni su amor hacia nosotros, sino cuán buenos pueden ser ellos en las manos de Dios o sirviendo a su Dios. Y repito que esto debe manejarse con mucho cuidado, porque nosotros como cristianos pudiéramos en algún momento llegar a pisar las orillas de este camino. Muchas veces pudiéramos pensar que nuestra vida religiosa, que nuestra religión en nuestra vida es lo más importante, es la filosofía de nuestra vida. Y muchos podemos llegar a pensar que nuestro rol en la iglesia es lo más importante. Pero ¿te has puesto a pensar qué va a pasar el día en que tú no puedas seguir ejerciendo tu ministerio? El día en que, por ejemplo, a mí ya no, por alguna razón, ya no me sea posible participar en algunos de los ministerios en que participo. ¿Qué me va a quedar a mí? A mí me gusta mucho pasar a predicar, es un reto, pero lo disfruto, y en primer lugar me reta a estudiar la palabra de Dios, a aprender de ella y a ser instrumento en sus manos para compartir la palabra. Pero ¿qué va a pasar el día en que el Señor me diga ya no más? Quizá ya no sea parte del equipo de liderazgo en algún momento. ¿Y qué va a hacer de mí? ¿Ahí se va a acabar mi vida? No, tenemos que estar centrados en que lo más importante es que somos hijos de Dios y que tenemos un propósito de seguir reflejando cuán grande es nuestro Cristo a través de nuestra vida, no a través de nuestro ministerio o de nuestra actividad, a través de nuestra vida. Y por eso también no solamente quienes tenemos algún ministerio, alguna responsabilidad en la iglesia, somos quienes tenemos que magnificar a Cristo hacia los demás. La responsabilidad es para todos, aún para quienes en teoría únicamente vienen o venimos a sentarnos y a escuchar. Para nosotros también es la responsabilidad de ser telescopios de Cristo. Que ese sea el anhelo ardiente de nuestras vidas, de nuestros corazones. Ninguna de estas filosofías de vida eran las de Pablo. En ese tiempo ya había algunas de estas filosofías, pero Pablo estaba centrado en vivir para Cristo, y por eso él decía: para mí el vivir es Cristo. ¿Y en qué consistía este concepto para Pablo? En conocer cuán grande es el Cristo que nos ha salvado y darlo a conocer de manera detallada y magnificada a través de nuestras vidas. Esa era la filosofía de vida de Pablo. Él buscaba cada día conocer más a Cristo. Por supuesto, él tenía una mente privilegiada. Hay muchos teólogos que dicen que él era una mente brillante de su tiempo. No quiero adelantarme, pero cuando lleguemos a Filipenses 3 seguramente veremos más acerca de eso, de todo lo que Pablo era en cuanto a conocimiento y muchas otras cosas. Pero esa no era la filosofía de vida de Pablo. No se enfocaba en ser de cierta tribu o ser el mejor de los fariseos o en el conocimiento que tenía. Él quería conocer cada día más a Cristo y darlo a conocer de manera magnificada a los demás. Y yo te invito a que cada uno de nosotros abracemos esta idea, a que nosotros podamos pensar también como Pablo en que debemos tener el propósito de conocer más a Cristo cada día y darlo a conocer. Ojalá que nuestras vidas se enfoquen en eso, en conocer más a Cristo y darlo a conocer. Porque repito, hay muchas filosofías de vida que tratan de apartarnos de esa idea e inculcarnos sus ideas. No, lo principal es lo de aquí y lo de ahora, lo terrenal, lo temporal. Y nos enfocamos en el materialismo,
y en otras cosas. Eso es respecto a vivir para Cristo, pero Pablo también dice que él quería magnificar a Cristo incluso a través de su muerte. Porque para él, para Pablo, el morir, ¿qué significaba? ¿Qué representaba? Ganancia. Y esto pudiera sonar contradictorio en términos humanos únicamente, porque la muerte es un enemigo. Muchas veces, sobre todo antes de haber sido salvados por Dios, creo que muchos, creo que la mayoría, si no es que todos, le teníamos miedo a la muerte, ¿cierto? Yo sí tenía miedo de morir y eso me llevó a entregar mi vida a Cristo. Saber que si llegaba a morir iba a recibir castigo merecido por mis pecados. Ese miedo a la muerte me llevó a entregar mi vida a Cristo y a partir de eso yo sé que la muerte ahora es una puerta de entrada a la gloria celestial. Sin embargo, aún así, aún teniendo la esperanza de que la muerte es un paso más para llegar a la eternidad con Dios, la muerte no deja de hacernos sentir algo especial, algo adverso, algo contrario, algo negativo, ¿cierto? Porque podemos perder a un ser querido, a un ser amado, y los cristianos tenemos la seguridad y la esperanza de que ese ser amado va con el Señor y está ahora mejor que como estaba antes con nosotros. Pero ese paso, esa muerte nos causa dolor, ¿cierto? Entonces la muerte sigue siendo una puerta que hay que pasar. Pero veamos lo que está después de esa puerta y Pablo dice que eso es ganancia. Podemos pensar en magnificar a Cristo aún a través del momento en el que tengamos que atravesar esa puerta. Amén, así debe ser. Para nosotros, como lo era para Pablo, que el morir sea una ganancia y que en nuestra muerte podamos seguir magnificando a Cristo en nuestras vidas. El apóstol Pedro también, la palabra de Dios nos enseña que también el apóstol Pedro fue llevado a través de su vida y al final de su vida él iba a glorificar a Cristo a través de su muerte. Y lo vemos ahí en Evangelio de Juan, capítulo 21, versículos 18 al 19. El Señor le decía a Pedro: de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había ¿de qué? De glorificar a Dios. A través de su muerte el apóstol Pedro también habría de magnificar a su Cristo, a su Salvador. Repito, para el cristiano no debemos temer la muerte, debemos ser conscientes de que en algún momento llegará, quizás sea el medio por el cual el Señor nos llame a su presencia, y debemos saber que eso va a ser solo un paso para estar con Él para siempre. Y el cristiano debe vivir gozoso en medio de esa situación, aun cuando nuestra vida esté en peligro, en riesgo. Recordemos que si nos enfrentamos a la muerte, el morir para nosotros debe ser ganancia. En una ocasión, un par de misioneros, cuando su vida estaba en riesgo, los capturaron en un momento, los amenazaron de muerte, les dijeron que negaran su fe si no querían morir. Y uno de esos misioneros le dijo al otro, estaban enfrentando la muerte, y le dijo: nos podrán matar, pero no nos podrán hacer daño. Si nos matan, si morimos, ¿nos pueden hacer daño espiritualmente? Nos estarían haciendo un favor, nos estarían llevando a cruzar esa puerta, a dar ese paso para estar en la eternidad con el Señor. Y quiero mencionarte un par de frases más para ir finalizando.
con este concepto de tener en mente que nuestra muerte también debe magnificar a Cristo. Hace un par de meses ya veíamos en nuestro discipulado acerca de las misiones y veíamos la historia de Jim Elliot, ¿se acuerdan? Ahí en los años 50, este misionero estadounidense que viajó con varios amigos a Ecuador y a Perú para evangelizar a las tribus indígenas de esos lugares. Era bien conocido que los indígenas de esas tribus eran salvajes, eran peligrosos y muchos sabían que Jim Elliot y sus amigos estaban exponiéndose y poniendo su vida en riesgo al decidir ir a ese lugar. Y muchos le advirtieron a Jim Elliot: no vayas, vas a ir a morirte. No seas tonto, no vayas a morirte. Estás joven, te acabas de casar, tienes hijos pequeños, no vayas allá, no seas tonto. ¿Y sabes qué dijo Jim Elliot? No es un tonto aquel que da lo que no puede retener para ganar aquello que no puede perder. No es un tonto el que se expone a la muerte cuando está en las manos del Señor. Estamos protegidos por Él. Y conocemos cómo continuó la historia de Jim Elliot, ¿verdad? Sí, expuso su vida, lo mataron, pero abrió la puerta al Evangelio. Y muchos de esos indígenas, la mayoría, conocieron a Cristo y se entregaron a Él. John MacArthur también dijo, obviamente antes de morir, y quiero que te quedes con esta idea, si puedes memorízate esta frase. John MacArthur decía: lo único que la muerte puede hacer con un creyente es entregarlo en los brazos del Señor Jesús. Eso es todo lo que la muerte puede hacerte a ti, hermano, a mí. Entregarnos a los brazos del Señor Jesús. John MacArthur también, no lo tengo aquí en las diapositivas, pero también él decía ya en sus últimos días, quizá en sus últimas horas, él decía: yo no tengo miedo de morir, mi Padre está allá, mi hogar está allá, mi recompensa está allá, mi sanidad está allá. ¿Qué hago aquí? Quiero ya partir con el Señor. Eso decía John MacArthur. Nuestros anhelos y nuestras esperanzas deben estar allá, en la eternidad, en el cielo, junto al Señor. Por lo tanto, esta vida terrenal no debe abrazarnos, ni las filosofías de vida capturar nuestra mente y nuestro corazón. Quiero compartirte una idea más. Esto lo mencionó un pastor acerca de este concepto de que el ardiente anhelo del creyente sea ser un telescopio de Cristo, sea magnificar a Cristo. Y él dice lo siguiente: el creyente ha encontrado en Jesús el más grande tesoro de nuestras almas. Él es el sol del sistema solar de nuestras vidas. Él es quien satisface los anhelos más profundos del alma. Por lo tanto, nuestra mayor pasión, el deseo más ardiente que debería quemar nuestros corazones, es poder vivir de tal forma que en nosotros sea evidente la magnitud de su grandeza y de su valor. Todos somos telescopios, todos magnificamos algo, pero quiero finalizar y quiero que te quedes con la idea de: cuando alguien ve a través de tu vida, de ese telescopio que es tu vida, ¿qué es lo que ve? ¿Ve a un Cristo grande? ¿Ve cuán grande, cuán amoroso, cuán maravilloso es ese Cristo que te ha salvado? ¿O ve otras cosas? Abracemos esta verdad que Pablo les enseñaba a los filipenses y que nos las enseña a nosotros, que nuestro ardiente anhelo, nuestro más grande propósito en la vida sea
magnificar a Cristo, sea reflejarlo a través de nuestra vida como realmente es, cuán grande es Él, que eso sea una verdad en nuestra vida. Te reto, te invito a que te lo tomes como algo personal, a que si no lo has hecho hasta el día de hoy, hoy puedas ponerte a cuentas con el Señor y pedir de su ayuda para que Él te guíe, para que Él te ayude a que, si no ha sido tu anhelo más ferviente, comience a hacerlo a partir de hoy. Magnificarlo en tu vida y que pueda ser un telescopio y no empañado que refleje cuán grande es nuestro Cristo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias por permitirnos abrir tu palabra, por permitirnos leer estos versos, estas palabras que Pablo refirió a los filipenses. Gracias por hacerlas llegar el día de hoy a nuestras vidas. Señor, tú sabes en lo profundo cómo somos cada uno de nosotros. Tú sabes cuánto te hemos fallado. Sabes cuánto nos hemos enfocado en vivir para nosotros en esta vida terrenal y hemos descuidado el tener como prioridad reflejarte a ti, a las personas que te necesitan. Ayúdanos, Señor, a venir en humildad delante de ti, a reconocer nuestras faltas y a pedir de tu ayuda para que pongas en nuestros corazones y en nuestra mente ese ardiente anhelo de querer magnificarte, de querer mostrarte a los demás como realmente eres, Señor. Ayúdanos como iglesia de Ebenecer a vivir como telescopios de Cristo ante la sociedad. Señor, transforma nuestras vidas, transforma a nuestra iglesia para poder reflejarte como tú lo deseas. Mueve los tejidos de nuestra mente, de nuestro corazón, para que esto pueda ser una realidad en nuestras vidas. Te lo rogamos, te lo suplicamos, Señor. Guíanos con tu mano poderosa. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.